Vale, pues entonces, como os decía, bueno, siguiente, eh, directamente, bueno, me voy a quedar en la primera, porque para los compañeros que pienso que podéis acabar llegando a nuestras consultas, a nuestros centros de salud, me dirijo a todos en general y especialmente a los compañeros que vais a empezar, ¿no?, a trabajar en atención primaria, tener en cuenta que se han hecho contrataciones, que hay jubilados, que hay estudiantes, hay compañeros que os manejáis mejor en un quirófano que en una consulta. Entonces, para todos los que podáis pasar a nuestro ámbito, yo quiero lanzaros esta reflexión. ¿Y qué es la atención primaria? Porque igual nuestro abordaje es biopsicosocial. Esto lo dejo desde el principio y nosotros trabajamos con la comunidad, ¿no? Nuestra unidad básica de trabajo no es la persona, sino la comunidad y trabajamos en consulta y en domicilio. La atención primaria garantiza la salud universal, la equidad y previene de desigualdades sociales. Ofrece una visión integral al individuo y a la comunidad. Nuestras principales misiones son la promoción de la salud, la prevención y el seguimiento de la enfermedad. Dicho lo cual, ¿qué aporta la atención primaria en el control de la pandemia por coronavirus? Pues lo que aportamos y por lo que consideramos que somos fundamentales en este complejo entramado de resolución de la pandemia, ¿verdad?, es que nosotros manejamos el 80% de los pacientes. Si veis esta gráfica, la fuente es de Senfic, el 80% de los pacientes tienen una infección subclínica, tienen una infección respiratoria con una neumonía leve o sin ella. Solamente ese 20% de pacientes ingresados y luego de los cuales algunos van a acabar en la UCI es el manejo hospitalario que a continuación os va a hablar el doctor Tuels. Pero ahí de entrada veis ya desde como os decía, con nuestra idiosincrasia propia, que además manejamos un gran volumen de pacientes. ¿Y qué pacientes? Porque estos son nuestros pacientes. Precisamente los grupos vulnerables a los cuales la infección se está cebando más en ellos son precisamente nuestros pacientes mayores. Como sabéis, aquí la edad a partir de 60 se dispara las probabilidades. Varones, bueno, personas que además son hipertensas, diabéticas, enfermedades cardiovasculares, ictus, EPOCs, asmáticos, personas con cirrosis, personas con insuficiencia renal, personas oncológicas que tienen un proceso de cáncer, pacientes inmunodeprimidos y los fumadores. Son nuestros pacientes y son pacientes que además nuestro contacto es habitual, nuestro contacto es longitudinal, conocemos a nuestros pacientes muy bien. Bueno, entonces tenemos a los compañeros en general, nosotros mismos, y tenemos compañeros que van a venir al ámbito de la atención primaria y hay un paciente que ver. Empezamos a un probable paciente afectado de COVID-19, con lo cual vamos a hacer que lo primero es ponernos un equipo de protección, porque este paciente, por definición, pensaremos que nos puede transmitir y nosotros a su vez ser transmisores, y lo primero que vamos a hacer para valorar al paciente es protegernos. Estos criterios de valoración y derivación los he sacado de esta guía Senfic y sobre todo nosotros lo que empezamos es a protegernos, ¿vale? Vale, ¿y qué valorar? Pues nosotros tenemos delante a un paciente con una saturación menor del 95%, con signos de disnea, con trabajo respiratorio, está cianótico, está con una respiración entrecortada, tiene una frecuencia respiratoria elevada, tiene una frecuencia cardíaca elevada, está incluso desorientado, confundido, tiene dolor en los costados y además tiene vómitos. Digamos que todo eso tenemos que valorar. Como veis, ahí hay unos parámetros que son de anamnesis y unos parámetros que son objetivos, como es la frecuencia cardíaca y el pulsioxímetro. Como veis, aquí en un paciente que tiene una aceptable
Estado general, por ejemplo, no está incluida la auscultación pulmonar, puesto que esta, en pacientes que tienen buen estado general, la auscultación es normal y, sin embargo, nosotros nos exponemos al estar muy, muy cerca de ellos. Vale, entonces ya hemos explorado estas constantes vitales y estos signos. ¿Y cuándo tenemos que derivar a los pacientes? Pues cuando la frecuencia respiratoria es alta, satura poco, la frecuencia está elevada, además tenemos una hipotensión, vemos que el paciente tiene un trabajo respiratorio, cuando está cianótico, si encima nos ha dicho que tiene hemoptisis, está aletargado, está desorientado, está confundido y además está vomitando o tiene mucha diarrea y tiene un malestar general muy evidente y además decidimos que es necesaria que tengamos una radiografía, ¿verdad? Entonces, ante este paciente, sí que nos planteamos derivarlo desde el ámbito, ojo, cuando nos ponemos el EPI en la consulta o en el domicilio, porque nosotros trabajamos en domicilio y haremos entonces el traslado vía llamada al 112 para que gestionen de manera segura el traslado de este paciente hasta el hospital. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿por qué? Porque una vez que nosotros hemos pensado que no tenemos que derivar al paciente al hospital, sino que queda en el ámbito de seguimiento por atención primaria, tenemos que hacer unas llamadas, ¿de acuerdo?, a estos pacientes porque se nos pueden complicar. Y a esto yo le llamo la temida disnea del séptimo día, porque como veis aquí en esta gráfica de tiempo, la fiebre está desde el principio, pero la tos también, pero característicamente la línea verde empieza la disnea en el séptimo día. Entonces nosotros durante esta ventana de tiempo tenemos que llamar a los pacientes, depende cada 2 días, cada día depende, y tenemos que hacer mucho soporte. Y cuando digo mucho soporte es preguntarle al paciente. Ahora os pasaré el cuestionario. Bueno, este es el algoritmo, ¿de acuerdo? Lo bueno es que la presentación la vais a poder disponer y seguro que, pero bueno, el algoritmo es básicamente lo que ya hemos dicho, si el paciente tiene o no criterios de derivación en base de lo que hemos dicho. Vale, este es el cuestionario. Es un cuestionario que al paciente le preguntamos si subjetivamente está mejor, igual o peor, si tiene fiebre, si no, si tiene tos, cómo es la disnea, si tiene ortopnea, si se fatiga con las mínimas actividades, si hay dolor torácico tipo pleurítico, si hay hemoptisis, si está aletargado, adormilado o no, si tiene vómitos, si hay diarrea. Y bueno, llevar ya un contaje de días, de cuántos días de fiebre tenemos y también cuántos días de tos tenemos. Y un último ítem importante, porque puede haber una claudicación de la familia en el sentido de, bueno, nos ha pasado ya, ¿no?, de no poder seguir con el aislamiento del caso dentro de la familia. Esto es como veis, bueno, es preguntar sobre los síntomas capitales de la enfermedad, hacer este seguimiento. Lo que pasa es que nosotros no hacemos solamente este seguimiento, sino que nosotros también preguntamos por los demás, preguntamos si están cumpliendo las medidas de aislamiento, preguntamos si tenemos que dar soporte también emocional y son consultas telefónicas que demoran en el tiempo. No es solamente evaluar, tener en cuenta que nos estamos encontrando al otro lado del teléfono a pacientes que están estresados, tienen miedo y encima no se encuentran bien. Hasta ahora, además, no hemos dispuesto y seguimos sin disponer de las medidas de test, ¿verdad?, de hacer los test rápidos. Son pacientes que, en base a la confianza que nosotros, los médicos de cabecera, sus médicos, que llevamos años de relación con estos pacientes, en base a esa confianza, digo, ellos permanecen en sus casas y confían en nosotros a pesar
de que no le hemos hecho ningún test y yo le he dicho, tú tienes coronavirus y ellos, claro, con unos síntomas, hacemos un diagnóstico de presunción, pero no tenemos todos los diagnósticos de certeza y por eso es esa contención, esa escucha activa y mucho más que preguntarle sobre esto. Por supuesto, tenemos que diferenciar cuándo se nos está complicando un caso y enseguida derivarlo, pero también incluso en los casos leves tenemos que hacer un soporte. Ese soporte es telefónico. Nosotros estamos poniendo nuestros propios teléfonos para hacer el seguimiento. Ponemos almohadilla 31 almohadilla porque las líneas de los centros de salud están congestionadas y tenemos nosotros que poner nuestro propio soporte. Con respecto al seguimiento telefónico, la presentación la tuve que mandar ayer, entonces hoy nos hemos levantado en la Comunidad Valenciana con unas nuevas agendas que me hubiera gustado también ponerlo de manera gráfica, pero bueno, básicamente lo que ha sucedido es que se ha abierto la posibilidad a que el paciente se autocite en las agendas de seguimiento. Esto yo considero que esto no es atención primaria. Este seguimiento y este atasco que esto va a considerar. Y nosotros, como ya habéis visto que nos dedicamos al coronavirus y a un montón más de patologías que siguen en la calle, que siguen en sus domicilios, que tenemos nuestros crónicos, nuestros paliativos, nuestros encamados que visitar y seguimientos que realizar, bueno, esto no es atención primaria y estamos bastante preocupados de no poder seguir dando esta longitudinalidad que necesitan estas personas por reubicaciones radicales y consideramos que tenemos que seguir prestando una buena asistencia a nuestros pacientes porque esto puede salvar vidas. Os voy a presentar un caso clínico, es un caso clínico de una paciente mía y yo le llamo a este caso clínico crónica de un contagio anunciado. Llamaremos a esta paciente joven doctora. Joven doctora es una mujer de 28 años, no tiene antecedentes personales de interés, es médico en un hospital de la provincia de Alicante y yo soy su médico de cabecera. Ella ha estado expuesta, se ha desconfigurado un poco la presentación, ha estado expuesta a COVID-19 en las últimas 3 semanas sin protección adecuada. Ella comenzó con odinofagia, es un síntoma que tal vez al principio hemos menospreciado un poco, pero la verdad es que sí nos estamos encontrando a muchos pacientes en el seguimiento y en la evaluación inicial que nos dicen que comienzan con un fuerte dolor de garganta. Joven doctora tuvo 5 días de fiebre. Dentro de su departamento de preventiva le hicieron el COVID y dio positivo, motivo por el cual la retiraron del trabajo y acude a urgencias porque inicia un dolor muy intenso, un dolor pleurítico en el costado izquierdo. Entonces, en urgencias le hicieron un hemograma, se evidenció una leucopenia, la bioquímica dímero D, filtrado glomerular, LDH, coagulación, gasometría, PCR fueron normales. La radiografía de tórax la he puesto y no se ve porque se ha desconfigurado, se ha ido para abajo, pero creerme que no había neumonía. Se da de alta sin tratamiento y es entonces cuando yo empiezo a llamar porque ese caso se detecta en hospital y se nos vuelca a esta agenda de seguimiento y es cuando yo empiezo a llamar a joven doctora, a hacer el seguimiento telefónico, donde además doy la baja laboral por este código que es el propio de exposición a este virus y sobre todo lo que hago, porque en este caso es un problema que ha generado emocionalmente a joven doctora porque ella se siente culpable de haberse infectado y el tiempo que está perdiendo de no poder seguir tratando y ayudando a sus compañeros y a sus pacientes en la planta de su hospital. Entonces, bueno, es un caso clínico de caso leve que hacemos en seguimiento, sin embargo, yo lo he puesto aquí para evidenciar una carencia que se ha tenido en las últimas semanas en nuestros hospitales y es que aquí lo que ha fallado, no sé si veis mi cursor, pero bueno, lo que ha fallado claramente ha sido la protección adecuada. Entonces, acabo ya con respecto a la protección. He de deciros que con fecha de 24 de marzo se ha publicado un procedimiento de riesgos laborales
para que todos lo tengáis en cuenta. Está colgado en la página web del Ministerio. Es bastante extenso. Nosotros muchos de nosotros ya no cumplimos los criterios para estar al pie del cañón, pero bueno, ahí estamos. Si bien es cierto que la protección es indispensable y tenemos que parar máquinas y no exponernos hasta que no tengamos los medios suficientes. Sabemos que eso no será posible, que echaremos a correr cuando veamos un paciente que nos necesita. Sin embargo, siempre tenemos que medir nuestra exposición y guardar la distancia. Ahora, de manera personal, yo os digo 2 proyectos en los que he colaborado. Uno es en la renovación de la página web del Colegio de Médicos, siempre por delante de lo que vemos que pueden ir necesitando nuestros compañeros. Y en la página web del Colegio de Médicos de Alicante, está totalmente abierto a todos. Tenéis estas actualizaciones, vamos recogiendo todo lo que se va publicando con esta estructura. Y luego también personalmente he colaborado en el desarrollo de una aplicación móvil que se llama EPI Salvavidas, para que de manera visual, son 2 vídeos: ponte el EPI, quítate el EPI, de manera muy clara. No demos nada por supuesto, aprendamos bien y bueno, pues ahí queda nuestro granito de arena. Ya concluyo. Yo no sabía qué frase poner como colofón. No, realmente no nos quedamos, ¿verdad?, sin palabras, pero sí, sí os quiero dar un aplauso a todos los compañeros y pediros, por favor, que realmente os protejáis, porque todos somos muy valiosos y es muy importante para que todo funcione, que nosotros estemos bien y que si nadie nos cuida, que nos cuidemos nosotros mismos.